Antonio González Méndez es un compañero chol de la región de la zona norte de Chiapas. Él es integrante de las bases de apoyo del EZLN y bueno, en el momento del levantamiento zapatista, la situación que se vivió en esta zona norte, que estamos hablando, la zona de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, fue donde se implementó una parte del plan de campaña de contrainsurgencia del Estado mexicano, en el sentido de pues atacar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eliminarlo estrictamente como había sido pues la tradición por parte del Estado mexicano, de un Estado pues contrainsurgente, donde ha implementado la exterminación de los grupos disidentes que reivindican derechos. Entonces, en esta región, pues Antonio González vivía, él era originario de Sabanilla, del Calvario, y ahí habían varios comunidades zapatistas, era una zona de expansión del EZLN, de hecho ahí va a ser un Aguascalientes, y bueno, ahí fue donde se creó y se formó un grupo paramilitar, uno de los más rudos que nosotros hemos documentado, de los más cruentos en su acción, del Grupo Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar que fue financiado, pues entrenado por el ejército mexicano, y bueno, con la implicación del gobierno estatal de Chiapas y el gobierno federal. Lo que hacía el compañero Antonio, pues el compañero Antonio era agricultor y también tenía un encargo muy reciente en ese contexto de 1999, el 18 de enero de 1999 que fue desaparecido. Tenía recientemente un encargo que era llevar pues una tienda cooperativa del EZLN, que se llamaba Arroyo Frío. Esa tienda cooperativa pues servía pues a los compañeros como una parte fundamental en su desarrollo de autonomía. Hay que ver que en el contexto del 99 pues ya el EZLN, ante la no aceptación de los acuerdos de San Andrés por el Estado mexicano, había estaba generando todo un proceso de autonomía pues en todos sus territorios, y este era uno de los mecanismos de sustento también de la autonomía. A partir de eso, un personaje, Juan Regino López Leoporto, que era integrante de Paz y Justicia, fue quien empezó pues a abordarlo, y este día del 18 de enero en la madrugada, pues se lo llevó a un lugar que aún no sabemos dónde está el paradero de, pues, del compañero Antonio González. Eh, lo que hay que comentar es de que a partir de esa fecha, los días siguientes, su esposa Sonia López Juárez quedó pues sola con 3 hijos muy pequeños, 4 hijos pequeños realmente, que son pues Ana, Elma Tabilia, Magdalena y Gerardo. Se quedó a cargo y no obstante, a pesar de ello, ella tuvo la valentía de estar buscando a su esposo. Ella fue la que impulsó en un principio la denuncia ante el Ministerio Público en Yajalón, en un contexto pues de una alta violencia en esos momentos por el Grupo Paramilitar de Paz y Justicia. Fue también que acudió al Fraiba junto con otros compañeros, y ahí fue que empezamos a conocer del caso e impulsarlo junto con ella. Y ahí la persistencia de la compañera Sonia y después de sus hijas y hijo, pues eso ha sido fundamental, pues para que hoy en día pues se tenga esta sentencia después de muchos años, ya pasaron casi 26 años, pero una sentencia que es significativa porque es un paso de justicia, que es declarar al Estado mexicano como el perpetrador de una desaparición forzada
en este contexto de contrainsurgencia, de una violencia generalizada, de un contexto del conflicto armado interno, que al final de cuentas, pues son casos que aún están, muchos de estos casos, otros más, porque hay más desaparecidos y ejecutados, siguen en la impunidad, pues en este territorio. Muchas gracias, Pedro. Dos preguntas. ¿Ya había habido una condena sobre este caso también de la Corte Interamericana o es la primera condena? Y lo otro, ¿qué implica esta condena hacia el Estado mexicano? ¿Cómo tendrá que resarcir el daño causado al Ujú. pueblo Chol, al ZLN y a la familia que tú estás diciendo que no ha bajado la guardia para seguir pidiendo y clamando justicia por el caso de Antonio González, perdón? Sí, Violeta, mira, los caminos de justicia, pues en México ya sabemos que están truncos, no se puede lograr, sobre todo en este ámbito de estos casos que implican pues contextos de alta violencia, de una violencia en el marco del levantamiento zapatista, y todas las situaciones que se han denunciado por la vía institucional, ya las fiscalías, las procuradurías en ese entonces y después hacia los juzgados, pues han sido obstaculizados, han sido mediatizados por el Estado y anulados. Y al final de cuentas, aquí no se ha logrado justicia, aquí en el Estado mexicano, y es por ello que varios de estos casos pues se ha tenido que escalar al ámbito internacional. Y nosotros lo que hemos hecho es primero acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia semijurídica, cuasi jurídica, y ahí hay un procedimiento también bastante largo de comunicaciones entre los peticionarios, las personas víctimas y el Estado y la Comisión Interamericana. Y a partir de eso, de un proceso nosotros aportamos pues las pruebas relacionadas pues en la existencia del grupo paramilitar, las acciones, las evidencias ante este contexto pues de crímenes de lesa humanidad que van desde desapariciones forzadas, como he dicho, no solo el de Antonio González, hay otros desaparecidos en la región, además de desplazamientos forzados y ejecuciones. Ahí lo que sucedió es que en lo largo de todos tanto las comunicaciones nuestras para probar las situaciones de crímenes de lesa humanidad como del Estado en decir lo contrario, a final de cuentas se logró el informe de fondo, que es un paso de cierre de la Comisión Interamericana, que es un tipo de sentencia en donde se generan una serie de mecanismos de recomendaciones hacia el Estado mexicano. Ahí el Estado mexicano asumió estas recomendaciones y empezó a implementar algunas de estas, pero en 9 ocasiones la Comisión Interamericana requirió al Estado mexicano sobre los pendientes, sobre todo en el ámbito de justicia, que es el gran pendiente en este caso de Antonio González, que es encontrar a Antonio y encontrar también a los perpetradores que hicieron esa desaparición, así como varios otros mecanismos de reparación. Fue por ello que la Comisión Interamericana decidió pasarlo a la Corte con previa consulta, pues tanto a las víctimas como a la representación en el caso nuestro. Y así que se pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es una instancia netamente jurídica, y ahí aportamos también pues todo lo que habíamos recabado de pruebas hasta el momento en el ámbito pues de la desaparición de Antonio González. Se generó todo un proceso desde el año de 1922 que fue asumida por la Corte Interamericana y pues ha pasado pues 2 años. El 22 de agosto del 24 fue ya la sentencia, según menciona el comunicado de la Corte Interamericana, y que el día 12 de diciembre pues nos notificaron el contenido de esta sentencia, en donde pues la recibimos de buen agrado en el sentido de que es una sentencia histórica
sería, si no estoy mal, la cuarta sentencia en contra del Estado mexicano por desaparición forzada. Y eso y pues abre pues varias posibilidades, sobre todo porque sabemos que estamos en una crisis de desaparición de personas, de desapariciones forzadas que se han perpetrado pues a lo largo de las últimas décadas aquí pues en este país, que cada vez que las madres buscadoras, pues recorren un territorio descubren pues una serie de tumbas clandestinas y creemos que eso debe de parar al respecto. Entonces, la sentencia es por ello que ahora con la sentencia de Antonio González, hay varios mecanismos que la Corte insiste que el Estado mexicano debe de atender, tanto para el caso como para las desapariciones forzadas en México. Y ahí en específico, esto que te preguntaba, perdón, ahí que a lo mejor si no me quedó claro o no, Pedro Faro, esto que te preguntaba Violeta, la reparación del daño, o sea, es decir, cuando ya se llega a esta última instancia y hay sentencia de la Corte, ¿qué procede con el gobierno mexicano para atender este caso con esa sentencia? Sí, bueno, la sentencia es lo que implica, pues el Estado tiene que cumplirla, no tiene, es una sentencia que le implica, es sumamente vinculatoria ante todos los resolutivos que emite la Corte Interamericana y por lo tanto, pues la tiene que cumplir a cabalidad. eh, no puede eximirse de esa responsabilidad. De hecho, le ponen un tiempo determinado para que cumpla esta sentencia, que es de 1 año, a partir de la notificación, ¿no? Y ahí los elementos de la sentencia que son fundamentales para avanzar en la justicia es que encuentren a Antonio González a partir de mecanismos de búsqueda, que éstas sean eficientes, que sean a partir de un plan pues estratégico con mecanismos científicos, y puedan encontrar pues a Antonio González para devolvérselo a la familia pues a 26 años, pues de casi 26 años de la desaparición de Antonio, pues sería la entrega de los restos y para que la familia pues pueda tener un duelo al respecto, ¿no? De acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo pues, al contexto cultural del pueblo chol. Además, también lo que sentencia la Corte, que es también una medida de reparación, que es, bueno, que se investigue de manera amplia, pues a los perpetradores, tanto directos como intelectuales. Ese es un ámbito también muy importante de la sentencia. Aparte, pues hay otras medidas de reparación también muy importantes que son relacionadas a la familia, como es la atención psicológica, médica y psiquiátrica, si así se requiere. En el ámbito de la salud, pues sí, tener una serie de rutas de salud para la atención de la familia, porque pues una desaparición pues ha implicado pues un desgaste psicoemocional pues de gran envergadura que causa daños profundos, como es en esa situación, en esas situaciones graves que son las desapariciones forzadas o desapariciones de persona. Y además, una cuestión que ya es una medida en sí misma, que la misma Corte lo reconoce, que es la sentencia del Estado mexicano por la desaparición forzada, en donde reconoce pues el contexto de la contrainsurgencia en Chiapas, así como el plan de campaña, como una situación ya probada, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que eso va a ayudar también a otros casos que vienen
pues atrás, como es el caso de Acteal o el caso de la zona norte, en donde pues sigue en impunidad y el Estado no ha respondido de manera puntual pues estos hechos de crímenes de lesa humanidad en un periodo pues de los 90 al año pues 2006 es el que marcamos nosotros como la implementación de esta contrainsurgencia en estos mecanismos de acción basados en el plan de campaña Chiapas 94 y el plan de campaña Chiapas 2000. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, ¿tendría el Estado mexicano un año para cumplir esta sentencia, digamos? Y esa sería una duda. Y lo otro, en términos, o esta condena, perdón, en términos de esta sentencia, ¿qué implicaciones tendría el expresidente Ernesto Zedillo, que era pues el responsable del Estado mexicano, el que estaba al frente, Pedro? Sí, bueno, sí es un año para que puedan dar un informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Eh, Nosotros esperamos que sí, que se aplique el Estado mexicano en el cumplimiento de esta sentencia, en los rubros y específicos de la resolución de la Corte. Eh, la, la experiencia en otras sentencias, lamentablemente, pues ha sido un retardo del cumplimiento. De hecho, todavía hay situaciones pendientes en el caso Rosendo Radilla, en el caso Alvarado y en el caso Algodonero. Hay muchos elementos que aún siguen pendientes, donde el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad esa sentencia, pero como bien dices, es una condena total y que el Estado tiene la obligación de cumplirla. La otra pregunta, perdón. Lo de Ernesto Zedillo, la responsabilidad. Sí. Bueno, y una Bueno, antes, perdón, Pedro sí. Faro, tú hacías un listado de lo que tiene que cumplir en un año el gobierno mexicano a partir de esta condena. ¿Hay alguna reparación económica también hacia la familia o en esto no incluye una reparación económica? Y lo otro, Sí. Ujú. Sí hay una reparación económica porque ya hubo una reparación antes, ujú, cuando se dictó el informe de fondo, hubo una reparación económica sobre daños materiales, inmateriales, daños de cesantías, daños materiales y inmateriales como medidas de reparación económica pero no había sido sentenciado por desaparición forzada. La Comisión Interamericana, su informe de fondo eh, no dio digamos, para poner el vínculo entre el paz y justicia y el perpetrador directo, que es el último que, que llevó a Antonio González y de ahí ya no se supo el paradero de él. Entonces, pero la Comisión Interamericana, a partir de litigio perdón, a partir del litigio ante la Corte Interamericana, se aportaron pruebas supervinientes, donde se relacionó pues este vínculo, donde hay evidencias del vínculo entre este perpetrador, eh, Juan Regino López Leoporto, y la organización Desarrollo, Paz y Justicia. Y ahí fue donde se dedujo que pues se trataba de una desaparición forzada, porque los hechos de la acción paramilitar, del grupo paramilitar, pues sí están probados. O sea, el ejército financió, formó y coberturó pues a estos grupos paramilitares que actuaron en una contrainsurgencia basado en este plan de campaña Chiapas 94. Eso está como probado. Entonces, entonces hay una reactualización de una reparación económica que va a tener la familia en el ámbito pues, de este hecho, tratándose de una desaparición forzada y marca ciertos montos a reparar, el cual se tiene que platicar con el Estado mexicano para su pues ya implementación al respecto.
En cuanto a Ernesto Zedillo, ahí una de las situaciones es de que estos mecanismos del sistema interamericano, como también los mecanismos varios de los mecanismos de la ONU, pues sentencian al Estado mexicano en su totalidad, no a las personas o a los funcionarios. Entonces, por lo tanto, es claro que hay una responsabilidad con una serie de funcionarios que estuvieron siendo gobierno en ese entonces, que era el gobierno del PRI, encabezado por Ernesto Zedillo, y en ese contexto sentencian al Estado mexicano en su totalidad. Ahí la responsabilidad podría llegarse hacia el más alto nivel a través de la cadena de mando, a través de la investigación judicial, que es lo que dicta la Corte Interamericana, que se profundice y se avance en la investigación judicial para dar cuenta al autor material de este hecho, que pues en este caso sería Juan Regino, y si tuvo otras complicidades al respecto de otros integrantes del Grupo Paramilitar Paz y Justicia, y de ahí pues escalar a la cadena de mando, pues hubo nosotros, y ahí quedó probado también en la corte, que pues se da en un contexto pues de una violencia generalizada, donde está actuando este Grupo Paramilitar Paz y Justicia. Entonces, si hubiera una buena investigación, se podría dar en la cadena de mando que podría llegar pues al más alto nivel, que en este caso sería Ernesto Zedillo Ponce de León. Es una situación muy complicada, lo vemos nosotros, ante la misma actuación de las fiscalías hoy en día en México, pero creemos que sí pudiera ser posible llevar a juicio a Ernesto Zedillo a partir pues, de todo este ámbito contextual pues, de la acción contrainsurgente pues, en Chiapas y del caso preciso de Antonio González. Y es más, o sea, si se relaciona los casos con el Acteal o la zona norte, habrán mucho más elementos de vínculos con el ejército y ahí con la cadena de mando, pues el responsable, digamos, del ejército, pues sería Ernesto Zedillo, ¿no? Como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ya. Pues Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que llevas el área también de casos en instancias internacionales. Gracias Pedro Faro por tomarnos la llamada y pues ahí le vamos a seguir dando lata para darle seguimiento a este y otras cosas que están sucediendo en el sureste mexicano. Pues muchas gracias Ernesto y gracias Violeta por el espacio y por darnos chance de platicar de este caso que es sumamente relevante y que sea conocido por el pueblo mexicano, donde el Estado mexicano pues ha sido sentenciado como el actor principal de una desaparición forzada en un contexto del conflicto armado, en el contexto del conflicto armado del 94, y que hay muchas causas pendientes que están en impunidad y que aún falta llevar a cuentas pues a estos perpetradores, como bien decía Violeta, Ernesto Zedillo Ponce de León. Pues muchas gracias.